Estamos de regreso en Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos conversando con Rómulo Contreras, Luxemburgos y Pedro Cisternas. Aquí en nuestro panel hemos hablado sobre los 40 años del golpe y sobre las distintas derivadas que tiene este tema. Una de las cosas que yo le planteé en el bloque anterior es lo que ha pasado con esta solicitud de Piñera, ¿cierto? O más que solicitud, este reconocimiento de los cómplices pasivos, que de alguna manera ha instalado el tema, ¿cierto?, de quienes estuvieron con la dictadura, quienes no estuvieron, y que también ha llegado, como algunos dicen, como una bomba de racimo en la candidatura de Evelyn Matei. ¿Qué te parece esta posición de Piñera? Y otros dicen que él se está preparando el camino para el 2017, que poco le importa en realidad esta elección. ¿Qué lectura se toma? Es una de las tesis que está ahí puesta en la mesa, pero está como tesis, por lo tanto va a haber que observar cómo se van desarrollando los acontecimientos, a ver si esa tesis comienza a tomar fuerza. En todo caso, Piñera lo ha dicho siempre, él no apoyó el sí, estuvo por el no. Y Piñera es, para la derecha tradicional, es una ave rara. Es una ave rara. Incluso hay personas que dicen que deberían de estar en el partido de Luxem, que su familia es demócrata cristiana, en fin. Pero mira, yo creo que lo que intenta hacer el presidente, tratando de no ver debajo el petróleo, es decir, es reconocer un hecho. O sea, efectivamente, a mí en lo personal me indigna cuando algunos diputados, ¿verdad?, que ocuparon cargos dentro del gobierno militar, dentro de la dictadura, estén ocupando escaños. Entonces eso es una ofensa, eso es irritable, en mi opinión, para la sensibilidad general del país. ¿Ya? Porque efectivamente, y lo conversábamos antes de comenzar el programa, el rol de la justicia. Aquí no se trata de pedir perdón, aquí se trata de reparar, de restablecer, no de pedir perdón. A mí el perdón de Escalona es humo, digo, discúlpeme que lo diga así, no tiene ningún efecto concreto. Yo creo que la sociedad chilena y sobre todo las víctimas de las violaciones de los derechos humanos esperan cosas concretas. Entonces yo no espero que los tribunales pidan perdón, disculpas por las omisiones. No, ¿saben qué? Vamos a acelerar los procesos, vamos a condenar, vamos a seguir buscando, vamos a pedir que los militares nos digan finalmente dónde están los detenidos desaparecidos. Esa sí es para mí una restauración. Luxem, sí. En algunos de estos programas apareció José Secal, ¿cierto?, que es un destacado actor, pariente de José Manuel Pará, y él precisamente hace mención de lo que dice Luxem. Dice que lo más triste, digamos, de toda esta situación, ¿cierto?, familiares de los tres degollados, es que los que están en el Parlamento, muchos de ellos, ¿cierto?, de los que apoyaron esto, están en el Parlamento. También retomando un poco lo que dice Omar, eso, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo creo que el mérito de los 40 años es precisamente la interpelación personal que recibimos todos los políticos, que en una u otra manera cumplimos algún rol durante la administración de Salvador Allende. Yo me siento interpelado, y la verdad es que por primera vez me siento interpelado. Y te lo digo muy sinceramente, yo había optado por no ver los programas de televisión, en principio. Porque realmente los episodios han sido demasiado duros. Yo me mamé, como se la mamó Pedro Cisterna, probablemente toda la administración, todos los conflictos, durante toda de la dictadura. Yo de la dictadura no descansé un mes. Es decir, Comité Pro Paz, Vicaría de la Solidaridad, trabajando en la Universidad, la Escuela de Derecho. Es decir, toda la vida he trabajado contra la dictadura. Yo fui víctima, ¿cierto?, un despido aquí en la región cuando me tocó animar la mesa del presidente Frei el año 82. Me expulsaron. Bueno, menos mal que no me relegaron. Pero yo te diría, y en eso comparto tal vez cuál es el sentido final de un proceso de reconciliación. La verdad es central. ¿Cómo es posible que sigamos encubriendo lo que pasó con el soldado Pedro Prado? ¿Cómo es posible que se diga que fue asesinado por militantes de izquierda, militantes socialistas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No calzan. Se selló su urna. Es decir, esa situación debe aclararse. La única forma de que tal vez sus familiares puedan reconciliarse es estableciendo la verdad y haciendo justicia. Porque quien mata, no solamente mataron, sino que fueron sádicos en la tortura. Torturas con menores, torturas con niños.
El caso de este ciudadano argentino, en que su criatura se la entregan, ¿cierto? Es decir, hay situaciones que son inadmisibles y que tu conciencia te estremece. Entonces, claro, uno ve gestos como los de Escalona, que a lo mejor es un gesto baladí, pero a mí me parece importante. Un gesto como Larraín, que contrasta con la actitud de Moreira, un señor arrogante, que por cierto, por una actitud absolutamente electoralista, él apoya lo que fue el gobierno salvador de Pinochet. Entonces, a mí me parece que estos 40 años es una interpelación que experimentamos cada uno de nosotros. No es lo mismo aquel que tiene un familiar que fue torturado, que fue vejado porque era sistemático. Aquí los hombres eran violados, las jóvenes eran violadas sistemáticamente. Hay una cantidad de literatura que ha salido en estos días, El despertar de los cuervos. Hay otros más, los crímenes más horrendos. Entonces es bueno que conozcamos los incidentes, que conozcamos los hechos para el nunca más, no para el revanchismo. Porque ojalá que aprendamos la historia para no repetirla nunca más. Rómulo, en tu sector, en la UDI específicamente, ¿se ha hecho todo lo que es necesario para reconocer que se apoyó un régimen, una dictadura? ¿Piensas tú? Bueno, yo creo que primero que todo, lo que ha hecho el presidente Piñera, de recordarle el hecho, creo que tiene dos intenciones. En primer lugar, ¿no es cierto?, no olvidar lo que ocurrió el 11 de septiembre del año 73. Y en segundo lugar, en la medida que estas situaciones se han ido conociendo, se ha ido descubriendo la verdad, en función de aquello, pensar, ¿no es cierto?, en el futuro. Eso es lo primero. Lo segundo, sin duda, ¿no?, en la UDI hay visiones e interpretaciones distintas, diferentes. Y eso, sin duda, que es natural porque la UDI... ¿Es tema al interior del partido o no? No es un tema que concentre toda la atención, digamos, pero sí, dentro del partido, y particularmente aquí Luxen mencionó al senador Larraín, y el senador Larraín, yo creo que yo también estoy de acuerdo ahí, que aquí no se trata, ¿no es cierto?, de semántica, no se trata de decir esto fue un pronunciamiento militar, esto fue un golpe militar, esto fue una dictadura. Aquí, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la violación de los derechos humanos, sin duda es una dictadura. Y en eso yo estoy y comparto lo que planteó el senador Larraín, ¿no? Porque en los gobiernos de facto no solamente restringen las garantías individuales, sino que se sabe, ¿no es cierto?, que son como regímenes de hecho dictatoriales, van mucho más allá de lo que establece la institucionalidad, lo que establecen las leyes, y por lo tanto se pueden acometer los hechos que todos conocemos que ocurrieron a partir del 11 de septiembre para adelante. Pedro, ¿cómo ves tú a futuro esto? ¿Cómo ves a los jóvenes, cierto, que conocen a lo mejor por primera vez estos hechos, la situación, las circunstancias que se vivieron para el golpe? ¿Y qué es lo que piensas tú que ellos van a tomar como enseñanza, digamos, para el desarrollo del futuro, digamos, sean o no, digamos, personas que se involucren en la política? Primero hay una deuda, digamos, una deuda de la sociedad, de la formación, de la educación. En Chile, este último tiempo, yo soy profesor, hago clases todos los días y converso estos temas en la mesa, pero hay mucho desconocimiento de los jóvenes, y básicamente porque no les interesa. Y no les interesa porque no es un tema convocante. No un tema convocante porque no hay educación cívica en los colegios, y eso lo hemos asumido, y la sociedad entera lo asume, pero no lo remedia. Entonces el joven que no tiene educación física no sabe ni siquiera quién es el intendente, no sabe quiénes son los parlamentarios de su zona, quién gobierna, qué es lo que es la región, en fin, no se interesa por estos temas, son temas absolutamente lejanos. Y esto tenemos que repararlo, pero entiendo que es una deuda de la sociedad entera, de la educación, de la formación, de los planes y programas, etcétera. Pero eso hay que remediarlo, porque lamentablemente en un gobierno de derecha no lo vamos a remediar porque no está en la agenda, no es prioridad, por ejemplo, en el gobierno de Piñera, en el tema educativo. Pero es una deuda, insisto, que esperamos reparar en el próximo gobierno. Pero quiero referirme al tema de los perdones. Yo creo que, para mí, fíjate, a mi entender me ha resultado hasta grotesco, ¿no es cierto? Porque hasta farandulero.
el tema de que hoy día todo el mundo quiera obtener algunos minutillos de cámara Un lavado de conciencia. pidiendo perdón. El perdón de Escalona me resulta grotesco. El perdón de Larraín me resulta grotesco. ¿Y saben por qué? Porque ese perdón tiene que ir necesariamente acompañado de la verdad. No puede haber un perdón del alma sincero si no viene acompañado de, mire, efectivamente los 11 iquiqueños que todavía no aparecen, que es la directiva regional del Partido Socialista, que en la mayoría de los casos se fueron a entregar voluntariamente a las guarniciones del ejército porque estaban siendo llamados por bandos militares por la radio en aquel momento. Tú bien lo sabes, Rómulo, se fueron como fue Marín, como le fue Millar, que los acusaron justamente el caso que tú mencionabas, Luxem, de la muerte del soldado Pedro Prado. Fueron voluntariamente a entregarse y fueron fusilados luego. Bueno, esos cuerpos todavía muchos de esos no aparecen. No aparece el cuerpo del soldado Michael Nash en Pisagua. Entonces, si ese perdón, porque hay gente que a lo mejor está vinculada, en los partidos de derecha hay gente que sabe, que tiene información. Y estos códigos de silencio que están internalizados y afincados en el ejército, hay que terminar con ello. Entonces, el día que a mí me digan, mire, efectivamente, aquí están, aquí los lanzamos al mar, aquí los enterramos, y aquí están los cuerpos familiares, a sus nietos, porque la mayoría de sus madres, sus padres, sus hermanos ya han muerto, pero a sus hijos, a sus nietos, entreguémosles los cadáveres para darle una cristiana sepultura. Yo creo que ese es el perdón necesario y el que la sociedad hoy día necesita. Por tanto, este perdón farandulero yo no lo comparto ni lo acepto como parte de una contrición sincera del alma de quienes lo están expresando hoy día. Omar, ¿será posible alguna vez conocer toda la verdad, crees tú? ¿Qué ha pasado en otros regímenes, en otras dictaduras? ¿Cuáles son los...? No, yo creo que lamentablemente no vamos a conocer la verdad que el país reclama y específicamente la de los familiares, de los ejecutados, de los detenidos desaparecidos. Creo que eso va a permanecer, quizás aparezcan algunos, porque son muchos, por lo menos acá en la región son 11, y yo personalmente no soy optimista, y no soy optimista porque aquí quien finalmente devele va a violar un código de silencio de las Fuerzas Armadas. Y en segundo lugar, su figura ante su familia se va a desmoronar. ¿Ya? Quien fue torturador, quien sepultó un resto de manera clandestina, reconocer hoy día en la sociedad chilena, en la sociedad iquiqueña, tarapaqueña, decir, sí, yo sé, yo estuve en esto, su prestigio, digámoslo, su credibilidad moral frente a su propia familia se desmorona. Y yo no creo que estén dispuestos a pagar ese alto precio. Se van a llevar el secreto a la tumba. Es tan fuerte el código del silencio que yo creo que quedó reflejado en las expresiones del general Cheire, cuando él dice que él no sabía lo que pasaba en Chile, que no había leído el informe Reti. Claro. Es decir, eso es inadmisible. Un general Cuando a ti se te del discute y se ejército te que dice sí. que hay crímenes cometidos por su arma, que es su amada arma, el ejército, Sí. bueno, y él no lo sabe. Es decir, ahí hay un código del silencio que no lo quebranta ni el propio general Cheire. Es muy profundo. Es muy Y eso es profundo. cierto, y es por eso lo que tú dices real. No va a establecerse tal vez y van a pasar muchas décadas para que se establezca la verdad. Y este país no va a estar en paz mientras no haya verdad. De manera que tal vez no es condenable la actitud de perdón que han emitido algunas personas, porque yo creo que es bueno. Si yo, por ejemplo, pido perdón el día de mañana, es porque en un proceso interno de mirarme hacia adentro pueda establecer alguna responsabilidad. Y eso es honesto. Entonces uno no puede medir el nivel de conciencia. No creo que sea farandulero. Yo creo que eso responde a una convicción íntima. Porque contrasta la actitud de Larraín con la de Moreira. Y la de muchos UDI, como el señor Joaquín Lavín, que guardan cómplices silencio. Aquí el gran artífice, tal vez, de lo que fue Pinochet fue Jaime Guzmán. Pero todos le rinden culto a Jaime Guzmán. Con Cheire acaba de mencionarlo Luxem, ¿cierto? Cheire termina siendo un cientista político, ¿cierto? Aparece en la Universidad Católica como director del Instituto de Ciencia Política y después director y presidente, además del CERVEL. ¿Qué sentido tiene, digamos, ¿cierto, que un ex comandante en jefe del ejército esté en un cargo como ese?
con todo lo que hemos sabido ahora y con todo lo que uno presume, ¿cierto? Por lo que acaba de decir Luxen, que él sabía. ¿Qué te parece a ti? Yo creo que lo que ha planteado Lux en el sentido de, está bien, ¿no? Estamos hablando de la dictadura militar, ¿no? Pero de allí a asociar, ¿no?, a Joaquín Lavín ya, con esta situación me parece que es desproporcionado, ¿no? Yo creo que cada persona... Pero Lavín no pidió perdón. Bueno, lo que pasa es que el perdón a veces, ¿no es cierto?, no significa mucho, ¿no? Y yo creo que aquí ustedes lo han reconocido así. Era de la juventud de Chacarilla en todo caso. Pero de todas 77 maneras, de Chacarilla. de todas maneras, yo creo de que no sabía. Las personas, ¿no es cierto?, hay que juzgarlas también cuando estén los elementos del juicio para hacerlo. Nos queda un minuto nada más, Pedro, este tema, digamos. Sí, yo sostengo que, por ejemplo, Escalona, el perdón de Escalona, que a mí me parece, a mí me violenta. Escalona debe tener un año o un par de años más que yo, y era presidente de... 61 tiene. Claro, en 61 no debe tener menos, porque en aquel tiempo era... ¿Se te va a ir el minuto? Se te va a ir el minuto, a ver qué es lo que quiere, cuál es el punto. El punto está en que él era en ese tiempo el dirigente más importante de la juventud secundaria de la Unidad Popular. De la Unidad Popular, no digo del Partido Comunista, de la Unidad Popular. Por otro lado estaba Alamán y por otro lado estaba Miguel Salazar. Juncker Salazar, ¿no es cierto? Por ahí está. Entonces, pero perdón, ¿a título de qué? ¿Y a nombre de qué? ¿De toda la Unidad Popular? ¿A nombre personal? Entonces yo no creo, por eso digo yo, Escalona hace tiempo que es un liberal, de todo mi lomo. Entonces digo, ese perdón de Escalona yo no lo acepto. No lo comparto, ni creo que él hable a título de todo el gobierno, ni lo que fuimos parte de la Unidad Popular. Los perdones son de individuales. la Unidad Popular. Y eso es para empatar. Y el empatar a mí me parece grotesco. Y eso es lo que me amigo, me los violenta, perdones son individuales, no son colectivos. Violenta. Sí, esto de que Escalona sea liberal, como tú dices, es producto de haber estado 20 años en la concertación. No tiene nada que ver. A ver, nos queda un minuto nada más, Omar. ¿Qué podemos sacar el lente de todo esto que con lo que dijo hemos Rómulo, conversado? abrió un tremendo panel. Claro, sí, claro. Rómulo ha abierto la conversación. Ya no nos alcanza. Ya no nos alcanza el tiempo. Pero oye, perdón, antes que yo quiero decir algo, y le he dicho varias cosas al final. Aquí se ha hablado de los malos, pero aquí no se ha reivindicado la imagen del general Bonilla, un hombre que se la jugó. El general Lutz, y cuántos coroneles, mayores, capitanes que se la jugaron y que ofrendaron su vida precisamente por ser consecuentes. Claro. Y yo creo que las instituciones armadas no son todas golpistas ni son todas sanguinarias. Aquí hay que reivindicar lo que era el espíritu democrático de las Fuerzas Armadas, establecían el general Schneider, el general Prat, el general Bonilla, el comandante Galás, etcétera, etcétera. Claro. Así que por favor, por eso yo jamás hablo de la dictadura militar. Fue la dictadura de la Junta y la dictadura de Pinochet. Dictadura cívico-militar. Y el general Lagos en Antofagasta también se opuso a Arellano Stark, y ya sabemos lo que pasó. Sí. El diálogo está abierto, estimados contertulios. Este no es un tema que podamos... No se va a agotar acá, ¿no? No se va a agotar acá. Simplemente recordar que la ideologización no es buena compañera en la construcción de la sociedad. Así es. La polarización llevada a su extremo tampoco nos hace bien. Y siempre va a existir entonces el desafío de la responsabilidad política y avanzar en los caminos de la tolerancia que la política chilena requiere. Y esta política chilena requiere también cambios profundos para que sea más democrática de lo que hemos heredado. Bueno, muchas gracias. Gracias, Omar. Luxemburgos. ¿Por qué se termina el programa? Porque desde que estábamos empezando. Lo vamos a invitar. La ideologización que es igual que el fundamentalismo. Los vamos a invitar a otro programa, por supuesto, Rómulo Contreras, Luxemburgo, Pedro Cisterna. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa, también por supuesto, Omar. Y nos vemos en otro Masa Crítica la próxima semana en este mismo horario. Muchas gracias.